Un poco sobre mí, bueno, soy ingeniero industrial y de sistemas de profesión. Tengo experiencia en el área de tecnología, en diferentes industrias, como mencionaba Isaías, manufactura, banca y telecomunicaciones principalmente. Um, Cuento con varias certificaciones de ISACA, entre ellas el CISA y COVID 2019. También estoy certificada en auditoría interna, principalmente en ISO 27001. Y cuento con algunas credenciales del PMI también, sobre todo el PMP, que es la más reciente que obtuve este año. Y bueno, um, ¿cuál es la agenda para esta noche? Durante estos 40 o 45 minutos vamos a estar hablando de prevención de pérdida de datos y bueno, me parece importante comenzar con unos conceptos claves para estar, digamos, en el mismo entendido y cuáles son los términos que aparecieron y aparecen de forma recurrente en este tipo de proyectos. El contexto organizacional, que nos va a dar una referencia de cuáles fueron los factores que influyeron en los retos cuando tratamos de implementar el DLP en esta empresa. ¿Cuál fue el requerimiento en rasgos generales? ¿Qué fue lo que al final del día me terminaron pidiendo para llevar a cabo este proyecto? Y bueno, ¿cuáles fueron nuestros retos, nuestras lecciones aprendidas como parte de este tipo de iniciativa que fue crítica y que realmente fue el impacto mucho más amplio de lo que inicialmente se pensaba cuando pidieron este proyecto? Y bueno, algunas conclusiones claves cuando tratamos de proteger la información de nuestra organización. Eh, bueno, por lo general en este tipo de presentaciones me gusta tomar de referencia algunas frases que creo que son relevantes al tema de que vamos a estar conversando. Esta me gusta mucho: ninguna tecnología que esté conectada a Internet es inhackeable. Creo que con la globalización y sobre todo después de la pandemia, todas las compañías en mayor o menor medida se vieron forzadas a habilitar distintas formas de acceder de forma remota a los sistemas, y esto automáticamente activó nuevos riesgos con los cuales tenemos que estar al pendiente. Eh, Hay muchos aspectos que uno tiene en cuenta en la movilidad y a veces se plantea de forma muy fácil de, bueno, puedo trabajar desde la playa, puedo estar aquí, puedo estar en todos lados y en ningún lugar al mismo tiempo, pero eso al mismo tiempo pone muchos riesgos de conectarte a Wi-Fi públicas, tener tu computadora expuesta y no sabes quién pueda estar viendo qué es lo que tienes en tu pantalla, o alguien escuchando las conversaciones de una conferencia que a lo mejor son cosas sensibles del trabajo. Entonces son nuevos factores que tenemos que tener en cuenta. Eh, ok. De ahí otro aspecto muy importante es: solo después de que los usuarios han sido engañados realmente prestarán atención a la capacitación. Creo que esta frase aplica para muchos aspectos. Definitivamente aparece en el área de seguridad, pero creo que también es algo que funciona mucho en la vida personal. Porque al final del día la seguridad de la información también la tenemos que vivir en nuestro día a día. Al momento que adquirimos una póliza, donde ponemos más contraseñas, donde buscamos eh, prevenir y cuidar que, no sé, nuestros autos, nuestras casas, nuestras familias, nuestra salud también esté asegurada. Entonces, en este escenario, pues bueno, suele aparecer el presupuesto para el área de seguridad después de que hemos sido hackeados, después de que se perdió la información. Y lo mismo pasa en el aspecto personal, ¿no? Una vez que nos hackearon la cuenta de Facebook, ya no vuelvo a hacer clic en esos links extraños que me mandan por los chats del Facebook, ¿no? Eh, digamos que en ese contexto es donde va esa frase. La siguiente referencia que tengo viene ya más asociada a un reporte de EY que ellos hicieron en el 2020, asociado a las pérdidas de datos a las que estamos expuestos, sobre todo en Latinoamérica. Y bueno, para el 2020, teniendo en cuenta que esto está tomando un periodo previo a la pandemia,
Brasil representaba el 5% de los ataques de fuga de información a nivel global. O sea, a nivel global, solamente Brasil ya tenía el 5%. Y hablando de una época pre-pandemia donde habían muchísimas más organizaciones trabajando desde la oficina, estoy completamente segura que ese número creció de forma exponencial durante la pandemia y ni qué decir ahora. Y pues bueno, 6 de cada 10 organizaciones han enfrentado algún tipo de incidente significativo eh, que definitivamente puede haber incluso afectado su permanencia en el mercado. Y finalmente, esta frase que siempre aparece en los contextos de seguridad de la información, pues solo hay dos tipos de compañías en el mundo, aquellas que han sido hackeadas y lo saben, y las que han sido atacadas y todavía no lo saben, porque realmente ya en este punto ya no es una cuestión de si va a pasar o no, sino de cuándo y saber qué tan preparados estamos al respecto. ¿Vale? Pues bueno, entonces, ahora sí, voy a entrar un poco más en materia con los conceptos que son como claves dentro de este caso práctico que lleve a cabo para el tema de DLP. Son tres conceptos los que me parecieron críticos abordar: reglas de negocio, fuga de información y, bueno, DLP en sí. Reglas de negocio, este es un concepto crítico, realmente es la piedra angular para este tipo de proyectos. Y aunque pueda parecer un tanto obvio y a lo mejor un tanto como intuitivo, ¿no? De cómo no voy a tener claras las reglas de negocio, pues conforme van creciendo las empresas y sobre todo cuando tienen esos eh, brotes de crecimiento exponencial de llevar una cierta estabilidad y de repente empiezas a crecer muy, muy, muy rápido y aparecen muchas cuentas y muchos clientes, que a veces lo llamamos happy problems, pues es donde a veces las reglas de negocios se empiezan a hacer como grises y empieza a crecer la organización, se empieza a organizar en forma de silos y pues bueno, se empiezan a descentralizar algunos procesos, ¿no? Entonces, tener claros cuáles son las reglas de negocio, cómo se debe operar, el alcance y sobre todo cuáles son esas restricciones son elementos claves que se tienen que aclarar eh, para este tipo de proyectos. Fuga de información, que digamos es el riesgo principal que se busca mitigar en este contexto, es, bueno, lo entendemos como fuga no controlada de información y el aspecto que impacta de forma principal es la confidencialidad de los datos. Definitivamente acá lo que se busca cuidar es que la información suele estar en manos de las personas correctas, definitivamente, no solamente las autorizadas para ellos. Y bueno, el aspecto más sensible de este tema de la fuga es que estos incidentes pueden ser tanto internos como externos y definitivamente intencionales como no intencionales. Creo que lo que a veces se vuelve complicado es el darte cuenta de que hay fugas internas intencionales en tu organización y que pues a veces no tienes, puede que no tengas ni idea o peor aún tienes idea y no se están tomando todas las acciones proactivas para poder tratar de mitigar ese tipo de conflictos internos en la organización. Eh, entonces, bueno, esos son como dos descripciones importantes. Y prevención de pérdida de datos o el DLP, que es el tema central de toda esta presentación, pues bueno, principalmente se implementa a bases de software, de herramientas que vienen en el mercado, que nos ayudan a controlar los datos que los usuarios pueden transferir. Hay todo tipo de soluciones, realmente hay algunas que te pueden dar una funcionalidad muy básica como abrir y cerrar puertas, básicamente qué se puede y no se puede enviar y ya. También podemos encontrar otras que te van a dar servicios adicionales como monitoreo y control de dispositivos, filtrar los correos, análisis de tendencias y comportamiento de tus usuarios. Y bueno, literal puedes ponerlo en todos los dispositivos que vayas conectando a tu red, tanto tu infraestructura como dispositivos periféricos que vayas conectando y utilizando, ¿no? Para tu operación diaria.
Y bueno, una pregunta que me parecía importante, bueno, me parece importante dejar aquí como modo de análisis de introspección es realmente si somos conscientes de si nuestra organización ha sufrido una pérdida o fuga de información sensible. Creo que es el momento de detenernos a pensar si la respuesta es sí, sí estoy enterado o no, no estoy enterado, o peor aún, no ni siquiera estoy seguro. Creo que ahí es donde hay una bandera roja, ¿no? Donde tenemos que sentarnos ahora con nuestro oficial de seguridad a ver qué tan conectados estamos con las otras áreas, qué tan conscientes son las áreas que manejan información muy delicada, tanto interna como externa a la organización, y qué tan conectados están con el área de seguridad de la información para que al momento que haya algún incidente, algún conflicto, realmente sepan cómo actuar en ese momento. Um, pues bueno, en, sigo avanzando directamente al contexto de la organización de forma muy genérica. Eh, este proyecto de DLP fue implementado en una empresa tamaño medio, alrededor de 200 personas en ese momento. Es una empresa en la que se dedica, los servicios ofrecen directamente al sector económico medio, medio bajo. ¿Por qué esto es importante? Porque digamos que el enfoque estaba más en abarcar volumen, tener grandes cantidades de usuarios, no porque sean mm, bueno, un gran volumen de usuarios, como la expectativa era ofrecerles tarjetas de créditos asociadas a determinadas tiendas de ropa o de consumibles. Entonces era más que nada tener muchos usuarios con tarjetas de pequeños montos en vez de tener pocos usuarios de gran cantidad de dinero. Eh, ya a nivel un poco más interno de la organización, estamos hablando de que la cultura de seguridad era relativamente inmadura, donde teníamos que trabajar mucho con reforzar los conceptos claves, con el tema de manejo de incidentes y, bueno, entender dónde, en cómo categorizar los incidentes. También a veces había esa cierta tendencia como a confundir algunos términos y pues subestimar algunos escenarios que eran realmente más críticos de lo que ellos a veces tenían conciencia. Este proyecto también vino muy derivado de previas fugas de información accidentales. Definitivamente fueron accidentales por múltiples razones. Eh, aparte de que tan pronto había ocurrido, pues inmediatamente llegaban y nos contactaban al área de seguridad de ha ocurrido esto y explicaban las razones de cuál fue lo que causó la confusión. Entonces, definitivamente la agilidad con la que se trabajó, pues bueno, fue de ayuda, pero definitivamente no permitió evitar ni siquiera recuperar la información que ya se había enviado. Entonces, eh, eran aspectos que ya bien empezaban a tener cierta recurrencia, entonces definitivamente era algo que ya necesitábamos mitigar. Y otro, digamos, conflicto que se traía con este proyecto era de que ya se contaba con la herramienta, pero estábamos trabajando con reglas que eran genéricas. Entonces, eh, digamos que había una percepción incluso hasta negativa, ni siquiera era cero expectativa, sino al contrario, era una percepción un tanto negativa de qué tanto podía hacer esta herramienta de prevención de pérdida de datos por nosotros, y parecía que todo se podía dejar fluir sin mucha restricción, y está muy derivado a estas reglas que no estaban personalizadas a nuestra organización. Entonces, teniendo en cuenta este contexto, pues bueno, lo primero que me dijeron, ¿sabes qué? Necesitamos que revises estas reglas, que nos digan qué sí sirve, qué no sirve, qué podemos hacer, realmente qué está haciendo esta herramienta por nosotros, hay que cambiarla, es suficiente, es insuficiente, qué podemos hacer. Y parte de esta customización, pues bueno, va asociado a las políticas internas que teníamos dentro de la empresa, a estar muy vinculados con las reglas de negocio que bueno, creo que es común en general en las organizaciones que
pues a cada líder que le preguntes qué es lo más importante, pues su área siempre va a ser la más importante, su información siempre va a ser la más importante, todos van a querer guardar el 100% de sus registros. Entonces, tratar de retomar esa visión transversal de los procesos es un ejercicio crítico en este tipo de mapeos. Y definitivamente crear nuevas reglas que estén asociadas al contexto actual de la organización. Cuando trajimos la herramienta, pues las reglas eran un tanto distintas y no estaban contemplando ese crecimiento exponencial en el que nos encontrábamos en ese momento, y pues tratar de abarcar tantos tipos de dispositivos como fuera posible, porque trabajamos no solamente con laptops, sino habían ciertos procesos que nos requerían usar tabletas, cargar la información a los celulares. Entonces, son consideraciones distintas por los sistemas operativos, que también son, pues bueno, un tanto distintos. Entonces, las configuraciones y los aspectos a tener en cuenta, bueno, van a ser siempre diferentes. Pues bueno, muy un poco más directamente a los retos y cómo se fueron resolviendo cada uno de ellos. Pues bueno, desde el momento en que arrancó este proyecto, pues bueno, los primeros aspectos que salían a relucir, esas cosas que nunca faltan en IT, ¿verdad? La falta de documentación, eh, no tener las cosas escritas, la capacidad de asumir de, bueno, lo tengo en mi cabeza y puedo resolverlo, hasta que viene la rotación, hasta que vienen las reestructuras y pues bueno, toda esa información se queda en la cabeza de esa persona. Entonces, eso fueron uno de los primeros retos con los que nos encontramos al principio, que está muy vinculado al tema de conocimiento de la herramienta. Los entrenamientos se habían dado muy a alto nivel y las personas que tenían ese conocimiento o estaban de viaje o no estaban disponibles simplemente. Entonces, el tema de dominar la herramienta que tienes es crítico. Conforme fuimos investigando, conforme fuimos conociendo más sobre esta solución, pues nos terminamos dando cuenta que teníamos un Ferrari estacionado en la puerta de la casa mientras salíamos caminando todos los días a usar el transporte público, por decirlo así, porque no sabíamos que teníamos el Ferrari en la puerta. Entonces, tener esa visibilidad de qué es lo que estamos adquiriendo también es crítico. Y tener un buen proveedor. Vaya que suena, se dice fácil, pero realmente es mucho más complejo de lo que parece. Tener una comunicación y una expectativa clara con el proveedor que te está vendiendo esa solución también es muy, muy importante. El siguiente reto, bueno, conforme iba avanzando la implementación, pues ya estaba más vinculado a las reglas de negocio, podernos coordinar con los líderes de las diferentes áreas, ayudarlos a priorizar qué información necesitábamos guardar, cómo guardarla, por cuánto tiempo retenerla, porque en el sector financiero realmente entran muchos temas de regulaciones, muchos temas de requerimientos de gobierno y muchos aspectos contractuales que a veces son muy delicados y a veces pueden resultar complejos para el área de tecnología. A veces eh, la cantidad de tiempo que te solicitan retener los datos. Entonces, todo ese tipo de detalles son críticos, y vaya que algo que fue extremadamente importante es la seguridad versus la operación. Eso fue un reto también interesante, en lo que íbamos definiendo las reglas y las íbamos haciendo cada vez más específicas. Se volvía también hasta qué punto estábamos afectando a la productividad de la organización en un afán de resguardar tanto los datos, donde afectaba la capacidad de seguir operando de manera práctica, efectiva. Entonces, encontrar el punto intermedio creo que es un ejercicio y una consideración crítica. La comunicación, creo que eso es en todos los proyectos. Y en este lo fue aún más. Fue también bastante interesante ver las distintas expectativas que se tenían, algunas asunciones que, pues bueno, después se tuvieron que ir aclarando, y definitivamente trabajar con el proveedor muy de cerca también era un aspecto crítico, por el tema del soporte, estar
bueno, bastante disponible durante todo el ciclo del proyecto, por eso definitivamente aparece en varias partes de los retos críticos de este proyecto, sobre todo cuando tienes este tipo de soluciones donde el proveedor es el que, pues bueno, es una solución tipo SaaS, donde el proveedor es el que te está cuidando la solución, pero al mismo tiempo son tus reglas, entonces es un tema donde necesitas estar muy coordinado, necesitas contar con mucha disponibilidad de su parte y pues bueno, hablar mucho con las distintas partes de la organización, sobre todo las áreas que son menos técnicas o los mandos que están muy arriba en la organización y pues de repente esperan que por el nivel organizacional se les den muchas excepciones y se les dé toda la libertad de hacer un montón de cosas. Y un aspecto que realmente es todo lo contrario, ¿no? Mientras más arriba son más los controles que necesitan tener, es más cuidado el que se debe poner a sus datos porque prácticamente cada correo es una decisión crítica y esencial para el resto de la organización. Entonces, eran muchos aspectos que implicaron también en la cultura de la organización y la forma en la que está organizada, la estructura de la empresa, ¿no? Y cómo se maneja la percepción de autoridad, incluso en temas como seguridad de la información. Eh, el otro aspecto fue la liberación de las reglas. Liberar las reglas también fue un tema donde tuvimos que detenernos a pensar que era lo más funcional, retomando un poco el tema de seguridad versus operación, entender si teníamos que, bueno, cuál era el margen que teníamos, ¿no? Si teníamos la oportunidad de liberar todas las reglas al mismo tiempo, qué implicación iba a tener eso, tanto para los que estábamos involucrados de lleno en el proyecto, como para el resto de las áreas, si era mejor liberar gradualmente, pero gradualmente a nivel regla, gradualmente a nivel área, gradualmente a nivel organizacional. Entonces, todo ese tipo de factores fueron decisiones que tuvimos que ir analizando para este tipo de implementación. Si mal no recuerdo, al final fue una liberación a nivel regla conforme lo fuimos llevando a cabo y requirió la coordinación de muchos equipos. Unas áreas más que otras eran las que definitivamente se veían más afectadas, lo que nos ayudaba a ir identificando como patrones y tendencias de comportamiento eh, y de buenas y malas prácticas también. Entonces, eso es definitivamente crítico. Y el ajuste y monitoreo que va muy de la mano con las expectativas y la comunicación es el proceso de estabilización por el que uno tiene que pasar. Eh, También va muy de la mano con el tema de qué tan claras estaban documentadas las reglas de negocio. Entonces, van a aparecer a veces bloqueos de más o bloqueos insuficientes y todo eso se tiene que ir ajustando durante los primeros días, sí, los primeros días que las reglas están corriendo, donde se está trabajando muy de la mano con el proveedor para entender si son limitantes de su solución o son que nuestras reglas son demasiado complejas y estamos trabajando en escenarios que no son funcionales. No importa qué tan capacitado esté tu Ferrari, tan capaz sea tu Ferrari, realmente es tratar de rediseñar cómo estás entonces manejando tus procesos. Entonces, todo ese proceso de estabilización definitivamente también fue todo un reto en temas de expectativas, trabajo con los proveedores y, bueno, el involucramiento de los equipos, que al final del día se logra, se madura y creo que con la atención pronta de todos este tipo de ajustes también ayudan a mejorar mucho la expectativa y la visibilidad que hay respecto a este tipo de proyectos, donde podemos incrementar la seguridad sin impactar de forma negativa a la eh, operación y poder seguir siendo eficientes y efectivos con los resultados. Y pues nada, algunas
como conclusiones asociadas a este tipo de proyecto. En general, bueno, supongo que porque estaba muy involucrada con este proyecto, pero considero que ese tipo de herramientas traen muchos más beneficios que aspectos negativos para la organización. Definitivamente lo más esencial es tener más visibilidad sobre el riesgo de datos sensibles en la organización. Hacer este análisis pasa por todas las reglas de negocio, por involucrar a todos los distintos líderes en este tipo de decisiones de seguridad. Definitivamente aportan mucho valor y estrecha también el vínculo entre la oficina de seguridad con el resto de la empresa, que a veces es muy común, ¿no? Convertir al oficial de seguridad en el enemigo público porque es el que te va a decir que no a todo, como los de auditoría. Este, hay un... durante los eventos de seguridad de la información que suele gestionar IBM, durante una de sus charlas mencionaban que la información más sensible se consideran como las perlas de la corona, si mal no recuerdo es la expresión, donde te das cuenta que realmente es un porcentaje relativamente bajo y eso es en donde te tienes que enfocar principalmente, eh, donde es ese punto de equilibrio entre proteger lo que realmente mantiene tu organización a flote, lo que realmente necesitas para poder seguir en el mercado sin tener que trabajar en el 100% de todo tu contenido, porque realmente es costoso y es muy, muy demandante tratar de resguardar el 100% de todo durante mucho tiempo. El otro beneficio también que es importante es la detección de riesgos internos a través del monitoreo y el análisis del comportamiento. Um, Definitivamente es muy, muy delicado, ¿no? A veces darte cuenta que los riesgos están más, hay más riesgos adentro de los que hay afuera, que fue parte de lo que nos pasó. Bueno, no que tuviéramos una cantidad excesiva de riesgos internos, sino de entender cuáles eran las áreas que tenían más interacción hacia la parte externa de la empresa. El poder sensibilizarte un poco más también con cuáles áreas realmente necesitan interactuar con el exterior y cuál es realmente su función no lo amerita. Y sobre eso ir haciendo los ajustes del caso a los accesos y los permisos en temas de cómo transferir el contenido y identificar tendencias y bien o mal, pues también identificar si hay algún tipo de eh, patrón donde pueda indicarte un empleado descontento con demasiados privilegios que puedan representar un riesgo para una fuga de información o interactuar de repente en la competencia, vaya. Evitar la pérdida de información y filtración de datos sensibles. Creo que esto es algo que siempre viene por defecto en este tipo de áreas. Por lo general vamos a tender a enfocarnos en el cliente externo, en las cuentas y en los negocios y lo que se ve hacia afuera de la empresa. Pero algo que es importante no perder de vista es la información interna, nuestros procesos, por ejemplo, que a veces se dan por sentado y no siempre se documentan y a veces o se documentan y no se resguardan de forma correcta. Al final del día, buenos o no tan perfectos, nuestros procesos son los factores que nos hacen seguir en el mercado, ¿no? Por algo seguimos, la empresa sigue activa. Entonces, no dejan de ser factores que nos vuelven únicos como organización y que también merecen un cuidado, que también requieren una determinada atención. Además de pues la información más sensible como nombres, edades, direcciones, la información de registros médicos, hablando de temas de pólizas y ese tipo de aspectos a tener en cuenta tanto dentro como fuera de la empresa. Y bueno, finalmente prevenir costos asociados a multas regulatorias, litigios, requerimientos contractuales y definitivamente pues el daño a la reputación, ¿no? Eh, Definitivamente si tú ves a una empresa eh, que, que se les filtra la información constantemente, donde todo el tiempo están sujetos a ataques
y que si bien todas las empresas están sujetas a ataques, ¿qué están haciendo para lidiar con esos ataques? ¿Cómo están mostrando que están siendo resilientes y que definitivamente están aprendiendo de esos errores? Porque hay algunas que definitivamente no aprenden y son las que después desaparecen en un muy corto tiempo, quedan fuera del mercado porque vas perdiendo la confianza en este tipo de empresas. Y si tú como usuario no tomarías en serio ese tipo de organizaciones, pues es muy similar a nivel corporativo, ¿no? O sea, ¿cómo demostramos que somos dignos de confianza para cuidar esa información? Entonces es como aparecen todo este tipo de soluciones y herramientas y este tipo de proyectos. Y bueno, en general esas son como mi conclusión al respecto de este proyecto. Creo que definitivamente las herramientas de DLP y tratar de implementarla en tantos dispositivos como sean posibles es esencial. Y esta frase, yo y mis frases, creo que es importante para el cierre de esta presentación. La ciberseguridad no solamente es tecnología, sino personas. Hay tres aspectos claves en este tipo de proyectos y en el contexto de seguridad de la información, que es girar en torno a personas, procesos y tecnología, porque las herramientas no funcionan solas. Por mucha inteligencia artificial, hay un programador detrás de todas estas herramientas o alguien que las está configurando. Los procesos para entender cómo actuar, cómo gestionar los incidentes, las escalaciones y sobre todo los responsables, que creo que eso es algo que a veces también se pierde de vista con la operación y la ejecución. Y pues las personas, ¿no? Asegurarnos de que se entiendan, que se comprenda, que se renueve el conocimiento de ser necesario. Entonces, mientras logremos que esos tres aspectos eh, trabajen de forma coherente y converjan, pues creo que van a permitir que la seguridad sea mucho más fácil de implementar y mucho más efectiva. Y pues bueno, eso sería todo de mi parte.